A continuación, vamos a presentar resultados productivos y económicos del cultivo de maíz en la campaña 2022-2023 en la zona de Justiniano Posse, zona en la cual venimos trabajando en conjunto con la Cooperativa Agrícola Ganadera, implementando agricultura de precisión. En el lote a presentar se realizó un diagnóstico de suelo con nuestra herramienta EasyScan para detectar distintos ambientes en base a su potencial productivo y así ser más eficiente en la utilización de los insumos. Una vez realizado el estudio del EasyScan, se detectaron las distintas zonas de manejo en base a su potencial productivo y se realizaron distintas prescripciones tanto de siembra como de fertilización. Podemos ver la prescripción de maíz, el cual la densidad en los ambientes de bajo potencial productivo fue de 60.000 semillas por hectárea, los ambientes medios de 70.000 semillas por hectárea y en los ambientes de mayor potencial productivo de 80.000 semillas por hectárea. El arrancador, que contiene nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, varía de 90, 110 y 130 kilos por hectárea en base al potencial productivo, en el cual se realizaron ensayos a dosis crecientes del arrancador que van de 0, 50, 100 y 150 kilos por hectárea para luego ver la respuesta del aumento creciente del fertilizante arrancado. En cuanto a lo que es la prescripción de urea, de la fertilización nitrogenada, se varía entre 80 hasta 300 kilos por hectárea en base al potencial productivo, el cual se realizó ya con el cultivo en vie en estadios de B6 y B7. En todas las prescripciones se dejaron testigos, el cual contiene la dosis en base a un manejo fijo que venía utilizando el productor, para luego compararlo con el mapa de rendimiento y ver la respuesta de ese manejo tradicional que venía utilizando versus el manejo variable que hoy en día se implementó. Una vez realizada la siembra, le solicita al contratista el reporte de la aplicación para ver cómo respondió esa prescripción en base a lo que se sembró. Entonces, vemos acá cómo respondió de manera correcta la dosis de semilla y de fertilizante utilizada en base a lo prescrito. Una vez realizada la cosecha, se obtiene el mapa de rendimiento y se los procesa para eliminar errores que puede presentar el mapa de rendimiento, y así podemos ver que las zonas de menor potencial productivo vemos un rendimiento de 2.000 hasta 5.600 kilos por hectárea y los ambientes de mayor potencial de 10.000 hasta 12.000 kilos por hectárea, obteniendo un rendimiento promedio de 8.900 kilos por hectárea, el cual fue lo que cerró el lote. Acá modo de comparación para ver cómo respondió ese cultivo a las distintas prescripciones utilizadas y lo que refleja el mapa de rendimiento, que vemos que respondió correctamente a lo que se sembró y se fertilizó a dosis variable, tanto de semilla, arrancador, la fertilización nitrogenada. El mapa de rendimiento se lo solapa a las distintas prescripciones realizadas para comparar ese manejo fijo versus el manejo variable, donde acá vemos el testigo, el cual abarca la mayor cantidad de ambientes, tanto zonas de bajo potencial como zonas de alto potencial productivo, en comparación de un manejo variable, donde vemos que el testigo rindió 9.391 kilos por hectárea, y el manejo variable 9.845 kilos por hectárea, mostrándonos una diferencia de 454 kilos por hectárea a favor de la aplicación de dosis variable por insumos. Haciendo un análisis económico, vemos que en comparación del manejo fijo versus el manejo variable, no hubo diferencias ni de ahorro o gasto extra de insumos. La dosis variable se colocó los insumos en los ambientes que realmente los necesitaba. La diferencia pasa a nivel de rendimiento
en el cual la dosis variable tuvo 454 kilos a favor. Llevándolo a precio de venta, vemos una ganancia de $81,72 por hectárea a favor del manejo variable. Analizando la zona de bajo potencial, en el cual se disminuyó la densidad y también la fertilización, vemos el testigo con el manejo tradicional, rindió 7.550 kilos y el manejo variable 7.862 kilos por hectárea, mostrándonos una diferencia de 312 kilos por hectárea a favor de la variable. En cuanto al análisis económico del ambiente de bajo potencial, podemos ver que a nivel de diferencia hubo un ahorro de insumos, tanto de semilla como de fertilizante, obteniendo también ahorro a nivel económico, y así también una diferencia a favor del rendimiento de 312 kilos por hectárea, llevándolo por el precio de venta, mostrándonos en la sumatoria del ahorro de insumos más la ganancia de rendimiento, en la totalidad vemos una ganancia de $200 por hectárea a favor de la variable. Yéndonos al ambiente de alto potencial, el cual se lo presionó con mayor densidad y mayor fertilización, vemos que el testigo a manera fija rindió 9.884 kilos y el manejo variable 10.840 kilos, con una diferencia de 9 quintales y medio a favor de la variable. En el análisis económico del ambiente de alto potencial, podemos ver que a nivel de diferencia hubo un gasto extra tanto de semilla como de fertilizante, gastando a manera extra los valores de insumos, pero hubo una diferencia a favor a nivel de rendimiento de 956 kilos por hectárea, que llevándolo por el precio de venta, vemos una ganancia de $172 por hectárea. Restándole el gasto extra, vemos una ganancia neta de $46 por hectárea a favor de la variable. Acá vemos el análisis del ensayo de arrancador utilizado en un mismo ambiente para que no haya alteración en las respuestas y solo la medición a medir, la variable, sea el arrancador. Vemos que en el ambiente que se puso, en el ensayo que se puso 0 kilos, rindió 10.600 kilos por hectárea. El testigo con 50 kilos, 10.690, mostrándonos que no hubo diferencia a nivel de rendimientos, agregándole 50 kilos por hectárea. Pero cuando pasamos de 50 a 100, vemos un rendimiento de 11.040, con una diferencia de 3 quintales y medio aproximadamente, aumentando 50 kilos más, o sea, llevándolo a 100 kilos por hectárea en ese ambiente. Pasando de 100 a 150 kilos por hectárea, el rendimiento fue de 11.080, donde no hubo diferencia de 100 a 150 kilos a nivel de rendimiento. Mostrándolo en un gráfico, podemos ver que de 0 a 50 el rendimiento fue prácticamente lineal, no hubo un aumento de rendimiento significativo, pero cuando pasamos de 50 a 100 kilos por hectárea, vemos esa curva exponencial de rendimiento, mostrándonos que con 100 kilos por hectárea en ese ensayo es donde vemos el mayor rédito económico, en el cual pasando de 100 a 150 kilos vemos un leve aumento de rendimiento, pero con menor rédito económico.